la ilusión de una conferencia de Ezequiel García, el gurú del antiamor, que viene a nuestro país a presentar su libro Y Dios creó el amor como castigo por mis pecados, que ofrece un sistema, ofrece 4 pasos para poder de una vez erradicar el amor de tu vida. Entonces dejar de sufrir, dejar de sentirse solo, dejar de vivir el maltrato, etcétera, etcétera. Y te ofrece esa posibilidad. La idea es que el código de conferencia se mantiene a lo largo de la historia y Ezequiel ha contratado en el Perú a 2 actores que son como su PowerPoint y a un músico que es como su musicalización. Pero en el proceso de ir contando esta historia van a pasar una serie de cosas que le dan vueltas, se va a develar de dónde viene Ezequiel y por qué tiene esa relación con el amor, se va a develar la relación que cada uno de los otros tiene con el amor y bueno, el amor va a triunfar como siempre queremos, etcétera, etcétera. Pero en el proceso lo que más me jaló de la obra, lo que más interesante me pareció, es que el autor lo que hace es pasar por todos los clichés del amor romántico, por todas esas historias dolorosas, ridículas, que lindan con el absurdo que todos alguna vez hemos vivido y nos permite dar un espacio de risa contenedora, sanadora para reírnos de nosotros mismos. Yo esta historia la conozco hace mucho tiempo, tuve la suerte de conocerla desde que tú se la estaba escribiendo, entonces cuando empezamos a montarla ya la conocíamos de alguna forma y tuvimos el elenco que queríamos exactamente. Los actores que van a estar en escena son esos actores que queríamos que estén y que son todos muy cercanos y amigos, entonces fue un proceso muy rico de exploración, con mucha confianza y mucha complicidad. Los actores además, la obra tiene 2 códigos, tiene un código de comedia hilarante, absurda, y tiene un código mucho más cercano al realismo, donde hay unos poemas maravillosos que tienen mucha verdad y son muy intensos. Entonces queríamos actores que vinieran de vertientes distintas, dispuestos a dialogar. Entonces tenemos actores que venían más del clown, otros más del realismo psicológico, y cada uno probó el código contrario. Exploramos durante cerca de un mes y Tirso fue mirando, fue ajustando y bueno, ha sido muy divertido, muy rico venir a trabajar cada día. El público tendría que venir porque va a encontrar en la obra un espejo respecto a las relaciones, a los vínculos, al amor. No hay persona en el mundo, así a lo contrario, para la cual el amor no sea un tema o no haya sido un tema. Incluso aquellos que lo reprimen y lo evaden y lo niegan, tienen un tema con el amor al evadir y reprimir y negar. Entonces van a tener este espacio para mirarlo y para encontrar sus propios miedos, sus propios ridículos, sus propias creencias y reírse de la situación y reírse de sí mismo. Gente de Mezzanine VIP, los invitamos a venir a ver Como castigo por mis pecados de viernes a domingo a las 8:30 de la noche en el Mocha Araña de Barranco. Solo va del 1 al 31 de mayo, así que vengan pronto. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, los esperamos.